Bueno, bienvenidas, buenas noches a todas las mujeres de propósito. Qué bendición el poder tenerlas todas aquí. Qué alegría el compartir en este espacio donde el Espíritu Santo tiene preparado esta noche para nosotros. Va a ser un tiempo de revelación, de sanidad y de avance, de mucho avance personal y espiritual. Cintia, no sé si nos querías ayudar con o algún comentario vamos a hacer antes de que demos inicio al tema. Así es, Mai. Hoy no solo venimos a escuchar una charla, venimos a sanar, comprender y avanzar. Este tema es clave, rompiendo ciclos generacionales para avanzar en el diseño de Dios. Yo quiero decirte algo. Si hoy estás aquí, no es casualidad. Yo sabía el momento exacto donde ibas a necesitar esa palabra. Él quiere romper los límites de tu historia. Te invitamos a ser parte activa. Escribe en el chat lo que Dios te hable. Anota frases que resumen en tu espíritu y comparte lo que Él te revele durante este tiempo. Sí, amén. Bueno, para dar inicio al tema del día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver tres momentos importantes durante lo que es este webinar. Primero vamos a reconocer los ciclos que atan. Luego el punto número dos va a ser romper esos ciclos con el poder de Cristo. Y el tercero va a ser establecer una nueva herencia espiritual. Entonces, yo quiero que ustedes tomen nota desde ahora, ¿verdad? Empiecen a tomar nota de lo que vamos a hablar. Primero, reconocer los ciclos que atan. Dos, romper esos ciclos con el poder de Cristo. Y el tercero, establecer una nueva herencia espiritual. Así que les invito a quedarse con nosotras y poner mucha atención porque Dios no las trajo aquí para quedarse igual. Hoy declaramos que algo se va a romper y algo nuevo se va a establecer en nuestras vidas. Así que preparen su corazón, empiecen a tomar apuntes y escuchen, muy importante, con los oídos de la fe, porque comenzamos con el primer paso, que es reconocer los ciclos que nos atan. Seamos realistas. No podemos romper lo que nosotros no reconocemos. Muchas veces repetimos historias familiares sin darnos cuenta. Empezamos a interactuar en muchas áreas, ¿verdad? Donde vemos, ¿cómo se les digo? Donde vemos esos patrones que se han repetido precisamente en nuestras vidas. Ahí yo quiero que ustedes en el chat, ustedes empiecen a ponernos ahí, empecemos a interactuar. Ustedes nos digan qué patrones ustedes empiezan a reconocer, qué es lo que ustedes tienen que romper en sus vidas, aquellos patrones que hemos venido repitiendo de generación en generación. Ejemplo, las relaciones tóxicas, heridas emocionales, el miedo, el orgullo, la falta de perdón, no sé, hay un montón de cosas que nosotros podemos empezar ahí a poner en el chat que hemos venido repitiendo, o lo vemos que tal vez yo no los he repetido, pero veo que tal vez mi hermana los está repitiendo, los patrones de mi mamá, patrones de mi abuelita, vemos cómo se repiten. Y vean aquí algo muy importante y lo más peligroso es cuando nosotros lo normalizamos, cuando nosotros empezamos a ver algo como normal, cuando lo vemos común, cuando lo vemos que es algo tan natural y nos justificamos muchas veces nosotros diciendo, es que mi familia siempre ha sido así y buscamos justificar. Siempre cometemos ese error, decimos, no, es que siempre ha sido así en mi familia. Y yo quiero que hoy nosotros saquemos ese momento y empecemos a ver cuáles son esos patrones, esas cosas que nosotros hemos venido repitiendo. Que mi abuelita fue madre soltera y mi mamá fue madre soltera y yo soy madre soltera y ahora tengo una hija. Entonces, se va a seguir repitiendo ese patrón que mi abuelita se casó con un hombre alcohólico, mi mamá con un alcohólico, yo con alcohólico. Si nosotros lo vemos, vemos que esos patrones se repiten constantemente. Pero Dios no nos llamó
a nosotros a venir a repetir. Dios nos llamó a redimir. Y en Éxodo 25 dice que las consecuencias alcanzan a las próximas generaciones, no como un castigo, sino como una advertencia. Nos lo da la Biblia aquí este versículo. No es un castigo, sino una advertencia que Dios nos está dando a nosotros, que nos dice que tenemos que estar alertas. Lo que no se sana, se hereda. Todas esas heridas, todas esas cosas que hablamos anteriormente, son las que nosotros, si no sanamos, se van a venir a repetir. Y mi pregunta para ustedes es esta: ¿qué estás heredando a tus próximas generaciones? ¿Ustedes están heredando esos mismos patrones en ellos? Y para esto vamos a ver los ciclos se pueden manifestar en tres áreas. Lo vamos a ver en la primera, que es en la emocional. En la emocional lo vemos cómo empieza con las heridas, con el rechazo, con la dependencia. No sé, ustedes sigan ahí, escríbanos en el chat, díganos qué cosas más en esos ciclos emocionales podemos nosotros identificarnos. Vemos en la parte mental, donde nos empieza a atacar en los pensamientos, donde nosotras mismas nos ponemos esos limitantes, la culpa, el miedo. En la parte espiritual podemos hablar sobre lo que son esos patrones familiares o espirituales, que muchas veces ocultos, que nosotros no los hemos logrado identificar. Pero tenemos que nosotros hacer un alto en el camino, tenemos que examinarnos. En hebreo hay una palabra que se llama teshuvah, es el poder detenerme y mirar atrás. Ese mirar atrás es examinarme y ver todo lo que viene detrás mío, mi pasado, mis acciones, las cosas que he hecho. Y ese es el alto que tenemos que hacer el día de hoy. Y yo quiero que usted tome su cuaderno o una hojita, lo que usted tenga ahí a mano, y empiece a dibujar un árbol familiar. Anote lo que usted empiece a identificar que se está repitiendo: la ruina, el divorcio, las enfermedades, la soledad, el fracaso, el alcoholismo, la violencia. No sé, se me ocurren un montón de cosas. Empiece usted a identificar cada una de estas cosas de su árbol familiar, lo que ha traído su familia. Piense en su abuelita, en su mamá, en sus tíos, sus hermanas, vean sus patrones, y es la única manera que tenemos nosotros de empezar a ver si estamos repitiendo patrones y cuáles son los que ya están como establecidos en nuestra familia. El verlo, el permitirnos nosotros, el verlo escrito, nos va a permitir a nosotros discernir lo que el Espíritu Santo hoy quiere venir a sanar en nuestras vidas. Pero tenemos que plasmarlo, tenemos que escribirlo. Así como nos lo pide el Señor que escribamos la visión para que no la olvidemos, escribamos también estos patrones, porque es importante que los identifiquemos para poder saber qué es lo que yo voy a trabajar, lo que voy a atacar. Permítanme un segundo, porque aquí yo no veo si tengo los comentarios. Siempre no sé si vos los tenés. Claro, por Sí. acá dice Carito, hola, hola Carito, saludos. Lucrecia Araya, bendiciones, bendiciones, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Julia Solano, bendiciones. Jacqueline Solano también, bendiciones, hermosa, bendiciones, gracias por compartir con nosotros este espacio. Julia Solano, bendiciones. Jacqueline Solano también, bendiciones, hermosa, bendiciones, gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias. Bendiciones. Jacqueline Solano también, bendiciones, hermosa, bendiciones. Sí. Ahí nos disculpan con la tecnología. Mira que el Facebook hoy estaba tremendo, no nos dejaba conectarnos y se nos ha salido un poquito las cosas de la mano. Ya encontré aquí el chat. Bueno,
Les decía, ¿verdad?, que es importante que empecemos nosotros a identificar todas estas áreas. Observemos nuestras reacciones, lo que me duele, lo que me irrita, más de lo normal. Esto va a empezar a revelar lo que son las raíces internas. Piénselo, igual, donde están anotando ahí en la hojita, ¿verdad? Anoten también esas cosas que me están irritando más de lo normal, las cosas que me están doliendo más de lo normal, cuando alguien me dice algo y la manera que yo reacciono y después lo reflexiono y digo, no, exageré en mi reacción. Esas cositas son esas pequeñas raíces internas que nos están revelando las áreas donde yo tengo que empezar a trabajar. Y en el Salmo 139, del 23 al 24, él nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. La única manera es cuando yo me siento, hago un alto, como les decía, hago ese teshuvá, empiezo a examinarme y le pido a Dios dirección. Muéstrame, Señor, examíname, porque muchas veces nosotros tenemos heridas, venimos jalando muchas cosas que no nos dábamos cuenta o las ignoramos. Esto es para detenernos nosotros a meditarlo con calma, con tiempo, pero se los voy a dejar de tarea porque por cuestión de tiempo, ¿verdad? No podemos alargarlo mucho, pero esto estaría muy bueno como para trabajarlo en un taller, dedicarle tiempo a trabajar precisamente el tema del día de hoy. Les queda a ustedes ahí de tarea. Y yo quiero que ustedes repitan conmigo, díganlo ustedes, a viva voz, díganlo adentro, escríbanlo en el chat. De todas maneras, busquen de qué manera expresen esto y digan, no puedo avanzar con lo que no he confrontado. Tengo que ser realista, tengo que ser sincera. No puedo avanzar con lo que no he confrontado. Tengo que primero identificar para confrontarlo, para poder avanzar. Reconocer estas áreas no es debilidad. Y a veces pensamos que reconocer todas estas cosas, decir lo que estoy pasando, todo lo que he venido trayendo, a veces lo confundimos con esa debilidad. Pero no es debilidad, eso se llama discernimiento. Es decir, con toda autoridad conmigo termina este patrón. Aquí yo hoy lo detengo. Ese patrón que veníamos trayendo de generaciones en generaciones, yo hoy decido, yo hoy lo detengo. Yo lo voy a detener. He decidido reconocer lo que me ha detenido. Y cuando usted reconoce, viene la luz. Y cuando la luz entra, las tinieblas pierden poder. Y dices, wow, con que aquí es donde estabas trabajando. Te descubrí, pues hoy te agarro del cuello y te enfrento, ya no seguirás actuando más en mi vida. Y eso tenemos que decirlo nosotros con determinación, con autoridad y creyendo y teniendo fe de que nosotros vamos a hacer hoy aquí un alto, perdón, así como me detuve para hacer ese examen, para revisar atrás, identificar todo lo que yo tengo que detener. Aquí detenemos esto y decimos, de esto no continúa más. Y ahora Cintia nos va a llevar a descubrir cómo poder romper esos ciclos con el poder de Cristo. Gracias, May. Es una vez más que reconoces, llega el momento más desafiante, romper. Juan 8:36 nos dice, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Romper no es solo orar una vez, es renunciar al acuerdo inconsciente en el pasado. Es decir, con poder, conmigo se detiene. Tenemos tres pasos espirituales para romper estos ciclos. Primero, identificar la raíz, saber de dónde viene, confesar y renunciar, reemplazar con verdad bíblica. Si en tu familia hubo miedo o control,
No estás destinada a repetirlo. Confiesa, renuncia y declara. Timoteo 1:7 nos dice, Dios no me dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Cada mañana afirma una verdad del reino. Tus palabras establecen atmósferas nuevas. No camines sola. Mira alrededor. Dios usa a personas. Muchas veces, vivimos muy centrados en lo de nosotros, pero nos pone Dios en el camino a alguna persona que nos da palabra, algo que nosotros no estamos pensando en ese momento, ¿verdad? Y es donde Dios nos habla a nosotros. Muchas veces evitamos esa parte, ¿verdad? De que no sabemos qué es de verdad lo que queremos, qué queremos cortar, pero Dios siempre busca un medio para darnos a nosotros esa guía, ¿verdad? No camines sola, mira alrededor. Dios usa a muchas personas, busca una mentora, una consejera espiritual. Dios sana heridas profundas a través de su cuerpo. Perdona. El perdón corta la cuerda invisible que te ata al pasado. No es un sentimiento, es una decisión. Tenemos que tomar la decisión de cortar, de quitar todo lo que nos estorba para poder continuar en el camino. Perdonar es decir, no merezco cargar con lo que Cristo ya llevó. Escribe en el chat, comparte con nosotros. Hoy decido romper todo ciclo que no viene de Dios. Qué importante, Cintia. A veces nosotros no, o sea, no nos como les decía, no nos detenemos. Y lo importante, como nos decías, es el poder afirmar cada mañana una verdad del reino, entender lo que Dios está haciendo y que Él nos dice que no caminemos solas. Él es el primero que va a estar con nosotros. Y siempre nos lo han dicho, nunca estemos solos, tenemos muchas personas que nos pueden ayudar y nos lo decías de manera consejo, o sea, busquemos una mentora, una consejera, alguien que nos ayude cuando nosotros estamos desesperadas. Siempre hay una forma de salir de lo que nosotros estemos. Y también es muy importante el perdón, el perdonar, porque si nosotros no perdonamos, jamás vamos a sanar todas esas heridas que venimos trayendo, todas esas cosas que no hemos podido, que no nos permiten avanzar. Y aquí nos decía Lucrecia Araya, dice, como Pablo, damos golpes al aire porque no sabemos contra qué luchamos. Tenemos que detenernos para poder identificar y poder entender para venir a romper estos ciclos que hemos traído de generación en generación constantemente, que han venido a sentarse, a establecerse en nuestra familia y nadie ha tenido ese valor o nadie ha podido entenderlos, descubrirlos para decir, esto aquí se rompe. Y nosotros hemos vivido las consecuencias de todo esto que ha sucedido en nuestras familias. Bueno, y la tercera parte que les decía al inicio, ¿verdad? Íbamos a desarrollar este tema del día de hoy en tres secciones. La tercera era el establecer una nueva herencia para poder avanzar. Romper no es el final. A veces decimos, ya rompí con esto y terminó, y muchas veces en medio culto, con una canción o una activación profética en algo, nos empoderan y decimos, sí, yo rompo con esto y nos motivamos y rompemos y creemos que ya con eso terminó. Creemos que ese es el final, pero el rompimiento es apenas el principio. Aquí es donde todo inicia. O sea, el rompimiento es cuando yo me detengo y digo, aquí se terminó, pero viene, aquí es donde va a empezar todo lo demás. Y una mujer que es libre debe aprender a edificar una nueva historia. No es que detuve ya mi historia, voy a empezar a edificar una nueva.
En Deuteronomio 30:19 nos dice que escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y es impresionante porque nos recuerda que cada decisión tiene un eco en las generaciones futuras. Por eso no podemos tomar decisiones a la ligera. Tengo que detenerme, tengo que pensar, tengo que analizar, tengo que observar, identificar, plasmarlo en un papel para yo saber qué es lo que yo tengo que trabajar, lo que tengo que empezar a detener. Cada decisión tuya abre un camino para las generaciones que vienen a perdonar, a servir, a honrar, y todas son semillas de herencia. Nosotros somos las que vamos a marcar nuestras próximas generaciones, somos las que vamos a marcar el camino, pero primero tenemos que armarnos de valor y con sabiduría pedir dirección para hacerlo. Imaginen esto, cada oración tuya es una semilla en la tierra de tus generaciones. Ustedes imagínense esa oración y esa semillita, lo que ustedes están orando, lo que están plantando a la futura generación. Hasta nuestra oración tiene que ser intencional. Quizás tus abuelas sembraron miedo, pero tú estás sembrando hoy fe. Nosotros crecimos con lo que nos decían. Y así le decían a uno, aguante, mamita, aguante, que por eso se casó. Y eso es lo que nos enseñaban, ¿verdad? O le decían, no, es que la mujer tiene que ser así. O a los hombres le decían, no llore, porque los hombres no lloran. O sea, crecemos con lo que nos venían sembrando nuestros antepasados. Nosotros empecemos a sembrar cosas positivas, empecemos a sembrar libertad, empecemos a sembrar fe, confianza en Dios. Nosotros tenemos mucho que sembrar en esas futuras generaciones. Nosotros amamos a nuestra familia, jamás vamos a sembrar algo malo, algo podrido, sembremos lo bueno. Como les decía, nuestras abuelitas nos sembraron eso, el miedo. Empecemos nosotros a sembrar la fe, el perdón, la compasión, las oportunidades, la bondad. Podemos sembrar muchas cosas y empecemos a cambiar la historia de nuestras familias. Lo que hoy sembramos nosotros con lágrimas, mis hijos las van a cosechar en propósito. Porque yo ya decidí detenerme aquí, yo ya decidí de hacer un alto y todas mis lágrimas son mi experiencia para mis oraciones, donde yo voy a empezar a sembrar para que haya un propósito en mi familia. Tenemos nosotros que establecer esos altares familiares. Oremos en casa, adoremos mientras cocinamos, mientras vamos en el bus. En cualquier momento nosotros podemos mantenernos en oración, empecemos a crear un hábito en nosotros, empecemos a profetizar sobre nuestros hijos y esa atmósfera será una nueva herencia que estamos nosotros dando. No sé ustedes por qué están pasando, qué cosas ustedes tienen que empezar a identificar, si ya las han identificado o si ustedes ya son de las que ya hicieron un alto. No sé, yo las veo muy calladitas en el chat. Nos gustaría que ustedes compartan, que ustedes hablen, que ustedes opinen, que nos cuenten sus experiencias también. La vida de todas nosotras nunca ha sido fácil. Y la que diga que la vida suya ha sido fácil, pues felicidades, pero yo sé que todas hemos pasado por procesos, todas hemos venido trayendo cosas que han venido desde atrás. Hemos visto esos patrones repetirse en nuestras vidas, pero es importante que nosotros hagamos los cambios y por eso queremos darles estas herramientas, digamos, estas espirituales, de establecer los altares familiares. No solo mi altar privado, hagámoslo familiar. Que si en mi familia no puedo hacer ese altar familiar porque no colaboran, pues empecemos en ese cuarto de guerra. No sé si han visto esa película, ese cuarto de guerra. Empecemos a hacer ese pequeño cuarto de guerra y empecemos nosotros a guerrear de ahí. Pero la guerra, la única manera, la guerra se libra solo con oración. Y a veces creemos que la guerra es ir a una actividad de guerra espiritual y entonces empezamos a gritar y a pegar gritos y que yo declare que yo esto y el otro. La guerra se empiezan a librar cuando nosotros lo hacemos en intimidad, en nuestro cuarto de guerra, en oración. Ahí es donde se empiezan a librar todas las batallas.
no cuando venimos a una actividad pública a decir, sí, yo rompo, pero no sabemos verdaderamente qué es lo que estamos rompiendo. Otra herramienta en la emocional que podemos nosotros ver es cambiar nuestro lenguaje. Deja de decir, en mi casa siempre ha sido así. Ya quitemos eso de nosotros. En mi casa todos son así. Es que todos son chichosos, que todos son amargados. No, es que en la familia nosotros todos siempre han sido violentos. De ahí ya eso lo traen en la sangre. No, esto lo detenemos. Empecemos a detener todas estas cosas. Cambiemos nuestro lenguaje. Dejemos de decir siempre han sido así. Declaremos en mi casa comienza hoy algo nuevo. Créalo, si usted lo declara, eso va a ser. La palabra tiene poder, lo que sale de su boca tiene poder. Y por eso muchas veces las cosas que vivimos, las cosas que pasamos, porque somos víctimas de nuestra propia lengua. Entonces empecemos a declarar bendición, empecemos a declarar que estamos cerrando ciclos, empecemos a declarar que estamos edificando una nueva vida para mí, para cambiar mi historia. Ya me cansé de sufrir, ya me cansé de repetir patrones y no quiero que mi descendencia siga repitiendo patrones. Ahora le doy el espacio a Cintia porque si no me emociona hablando. Y me encanta eso, May, porque establecer herencia es vivir de forma consciente. El legado no solo bienes, es el carácter formado en Cristo. Cuando alguien diga, ella no se rindió, eso es herencia. Eh, Proverbios 14:1 nos dice, la mujer sabia edifica su casa y edificar es crear cultura. Cada palabra tuya forma generaciones. Vive desde tu identidad de hija, no desde la herida. Saber quién eres te impide repetir la historia del dolor. Levanta a otras mujeres. Una mujer libre levanta a otras. Ese es el verdadero legado del reino, Mike. eh, Tienes toda la razón, Cintia. Como nos cuesta muchas veces, ¿verdad? El legado no termina conmigo. O sea, tenemos que entenderlo, no termina conmigo, comienza conmigo. Yo tengo que continuar, yo tengo que seguir dejando ese legado. Y tú eres esa mujer que ahora dice, hasta aquí. Dios me escogió para cortar lo viejo y empezar a abrir lo nuevo. Tenemos que entender la importancia de nosotros dejar una huella, dejar un legado. Tenemos hijos. ¿Qué les estamos dejando? Muchas veces he escuchado yo testimonios de personas que nos dicen, vea, mi mamá hace muchos años murió, pero esa señora era toda una señora con su adelantacito, pero fue una mujer que siempre fue luchona, nunca se dejó vencer. Ella solita nos crió a mis 6 hermanos y uno ve como todas esas pequeñas cosas que tal vez para ella su amor, lo que quiso sembrar en sus hijos, les enseñó la constancia, la responsabilidad, el sacrificio, el amor, son las cosas que dejamos nosotros como legado para ellos. Cuando nosotros entendemos que verdaderamente es importante que dejemos algo, pero ¿qué les estamos dejando? Tal vez quejas, críticas, sufrimiento, deuda, ruina, no sé, les estamos dejando todo lo negativo, dejemos en ellos un legado, por eso es importante que, y urgente, detenerme ya, yo tengo que a partir de ahora empezar a cortar con todo eso viejo y empezar a trabajar en lo nuevo, en lo que yo voy a dejar en cada uno de ellos. Cuando nosotros elegimos caminar en verdad, nuestros hijos caminarán sobre el terreno que nosotros ya conquistamos en oración. Pero ¿qué les estamos dejando a ellos para caminar? ¿Qué camino, qué trayecto les estamos marcando? Es importante reflexionar en esto. Tu proceso será el mapa de libertad para otros.
como yo empecé a cortar, como yo empecé a cambiar de actitud, todo esto ellos lo van a ver y ese les va a marcar el camino y ellos van a encontrar también la libertad. Y yo quiero que ustedes les quede esto en su corazón, que ustedes lo guarden y lo repitan y que nos han dejado solas en el chat, chicas. Pongan ahí, desde mí comienza una nueva herencia. Escriban ahí en el chat, declárenlo ustedes, que desde mí comienza esa nueva herencia. Aquí Lucrecia nos decía, aparte de las luchas que tenía mi madre, me enseñó la fuerza sobrenatural de una mujer de fe. Eso es un ejemplo tremendo. La madre de Lucrecia es mi abuelita y es una mujer que les pongo ese ejemplo, esa mujer luchona, una mujer de una fe tremenda, murió a los 80 y resto de años, y esa fe de ella a nosotros fue la que nos encaminó muchas veces, nos enseñó esa fortaleza, nos enseñó esa guía. Y eso fue un legado que ella nos dejó y ese legado nosotros lo hemos continuado. ¿Por qué? Porque hubo una mujer de ejemplo, una mujer que rompió, una mujer que tuvo que criar hijos sola y ella se sacrificó, ella se entregó y fue una mujer de fe. Y con la ayuda de Dios, ella sacó adelante a sus hijos y eso nos enseñó a nosotros. Eso le enseñó a mi madre y mi madre me lo enseñó a mí y eso es lo que yo hoy estoy enseñando a mi hija. A ser mujeres que no se rinden. Son mujeres procesadas, pero no acabadas. El proceso nos toma y nos transforma. El proceso no nos va a destruir, el proceso lo que va a venir es a transformarnos, va a renovar nuestras fuerzas, va a reafirmar nuestra fe, va a aumentar nuestra confianza en Dios, es la que nos va a llenar de esas ganas y de ese espíritu de lucha, de decir, yo salgo de esto, yo empiezo a romper estos ciclos y yo empiezo a trabajar y a construir para mi generación. Cintia nos pone aquí que desde mí comienza una nueva herencia. Aquí Cintia nos lo declara. Cintia lo cree y ella lo afirma y ella lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrar que somos mujeres de fe. Somos mujeres que hoy tomamos el control y vamos a decir, esto aquí hoy se detiene. Desde mí comienza una nueva herencia y con eso nos preparamos para cerrar este tiempo y sellar lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros hoy. Pero sin antes de empezar nosotros a hacer ya el cierre de esto, queríamos compartirles una pequeña historia para que ustedes la escuchen y ustedes la identifiquen. Esta historia dice así, hubo una mujer que creció con una historia marcada por la pérdida y la pobreza. No sé si muchas de ustedes tal vez se identifican con eso, pero esta mujer creció marcada por la pérdida y la pobreza. Desde pequeña aprendió que la vida no ofrecía mucho y que las decisiones de otros podían marcar mi destino. O sea, pensaba que lo que dijeran los demás era lo que se iba a hacer en mi vida, se iba a cumplir en mi vida. Lo que ellos digan va a marcar mi destino. Ella escuchaba a su suegra repetir con amargura las historias del pasado. Dios nos castigó. Nada bueno puede salir de nuestra familia. Pero dentro de ella había una voz que no la dejaba conformarse. No sé si usted ha escuchado esa voz, usted tiene esa voz interna que usted le está diciendo ahora, no te conformes. Esa voz a ella no la dejaba, decía, no te conformes. Algo le decía, no tienes por qué repetirlo, puedes comenzar de nuevo. Y un día cuando todo parecía que ya había terminado, su esposo había muerto, su economía estaba por el suelo y la tristeza llenaba su casa. Cuando sintió que ella tenía que romper, se viene el desastre, la tragedia a su vida. Ella tomó una decisión que cambió su historia para siempre. Ella, a pesar de lo que sucedía, ella tomó una decisión, dijo, aquí cambio mi historia. No fue una decisión fácil. Podía quedarse en el lugar del dolor o caminar hacia la tierra que no conocía. Podía repetir el ciclo o podía romperlo por fe.
Aquí es donde usted decide si sigue repitiendo ciclos o decide romperlo por fe. Y ella decidió moverse. Dijo aquellas palabras que aún todavía están retumbando en la eternidad. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y con esa declaración ella cortó con su pasado y estableció una nueva herencia. Y esa mujer no tenía nada. Se convirtió en el inicio de una genealogía de propósito. Lo único que tenía en su vida era tragedia. Y era lo que le declaraba a su suegra y todo lo que habían vivido sus familias anteriormente. Y ella, aún así, sin tener nada, pero tomó una decisión y rompió. Y ella se convirtió en el inicio de una genealogía de propósito. Dios la incluyó en la línea de los reyes y su descendencia vino el Mesías. No sé si ustedes saben quién es esa mujer. ¿Quién es esa mujer que decidió romper en lugar de seguir repitiendo los ciclos? Esta fue una mujer que decidió romper con la maldición del pasado, con la pérdida, con el duelo, y se atrevió a caminar en una dirección nueva, guiada por la fe. Y quizás también nosotros nos hemos sentido así, y quizás usted también viene de una historia donde hubo ruina, donde hubo abandono, donde hubo rechazo, donde hubo violencia, donde hubo pobreza. Pero como Ruth, hoy nosotros podemos decir, conmigo termina este ciclo. Desde mí comienza una nueva herencia. Y lo repito constantemente, desde a partir de hoy en adelante voy a repetirlo todos los días cuando yo veo mi situación, cuando yo vea esa hojita donde yo dibujé ese árbol genealógico y donde empecé a identificar cuáles eran las cosas que yo tengo que empezar a trabajar, con las que yo tengo que atacar porque ya voy a cerrar estos ciclos, es donde yo como mujer me voy a levantar en fe y vamos a escribir una nueva historia, porque mi historia a partir de hoy se empieza a reescribir y esas palabras que conmigo termina este ciclo, desde mí comienza una nueva herencia, van a ser mi pan de cada día. Me lo van a recordar constantemente. Cada vez que yo vea esa hoja lo voy a recordar. Y Dios usó y va a usar a las Ruth de este tiempo para cambiar el destino de generaciones. Usted decide si usted quiere ser una Ruth que cambie el destino, que traiga cosas de bendición para su familia, o usted quiere quedarse repitiendo los ciclos y quedarse quejándose constantemente de todas las cosas que han pasado. Y ahora sí, para cerrar, espero que el tema del día de hoy sea para ustedes de bendición y hoy hemos recorrido un viaje poderoso que es reconocer, el romper y el establecer. Esos eran los tres puntos que queríamos enseñarles a ustedes hoy para derribar todas estas cosas que han venido arrastrando de generación en generación. Tenemos que primero reconocer, romper y después establecer. Y mientras hablamos, yo sé que Dios tocó áreas profundas en cada uno de nosotros. Permítanse sentir la presencia de Dios ahí donde ustedes están. Y recuerden esto, no estás definida por lo que heredaste, sino por lo que usted hoy está decidiendo edificar a partir de hoy. Lo que usted heredó, eso usted ya hoy lo detuvo. Y usted va a empezar a vivir por lo que usted decidió que va a empezar a edificar el día de hoy. Tú eres el punto de cambio y el inicio de una nueva generación. Así que gracias por acompañarnos en este espacio de Mujeres de Propósito. Y ahora queremos que ustedes cierren sus ojos, pon tu mano en el corazón
y Cintia nos va a guiar en un tiempo de oración, sello espiritual. Bueno, vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo santo. Hoy nos preparamos delante de ti, reconociendo que tú eres el Dios que corta, sana y establece. Declaramos que se rompen los ciclos de miedo, rechazo, escasez, culpa y dolor, y que se activan nuevas líneas de fe, pureza, poderosa, propósito y abundancia. Espíritu Santo, sopla sobre cada mujer conectada, sella lo que has hecho, que cada lágrima se convierta en semilla de multiplicación. Declaramos que nace una nueva historia, que se despierta un nuevo linaje y que empieza una nueva herencia bajo el pacto de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Amén. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todas por habernos acompañado. Para nosotros siempre es una bendición el que ustedes nos permitan el poder llegar a ustedes por este medio. Y queremos invitarlas que nos sigan en las redes sociales, sigan compartiendo con nosotros en todos estos webinars o cuando tenemos los test de reinas que nos acompañan. Son tiempos de mucha bendición, de muchos talleres muy prácticos, muy motivacionales, nos dan muchas herramientas en las que nosotros podemos seguir creciendo como mujeres, desarrollar nuestro liderazgo, desarrollarnos como mujeres de propósito. Por eso les damos a ustedes las gracias de que ustedes nos permiten poder llegar hasta ustedes, hasta su hogar y poder compartir con ustedes nuestras experiencias. así es, muchas gracias por estar con nosotras en este espacio. Recuerden que todos los jueves nos vemos por acá en Mujeres de Propósito, ¿verdad? 8:30. Y compartan ahí en el chat una frase que marcó su corazón. Y no olviden, no repitan el ciclo, escriban una nueva historia. Amén. Bendiciones a todas y que Dios nos las bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.